Bienvenidos queridas y queridos estudiantes. Hoy tenemos una nueva clase en tu PREU virtual de la Ilustre Municipalidad de San Pedro de la Paz. En esta clase de competencias lectoras conocerás el vocabulario contextual, pero con la temática con explicación. ¿Cuáles son los objetivos de la clase? ¿Qué es lo que hoy día vamos a aprender? Vamos a sustituir unidades léxicas en fragmentos o textos respetando el contexto en el que se encuentra o en el que se desarrolla cada unidad. Como ya habíamos conversado en la sesión anterior, tenemos esta nueva prueba que es la prueba de comprensión lectoras, que mide habilidades, contenidos a desarrollar en el currículum educativo desde séptimo a cuarto de enseñanza media. Hoy día conoceremos la segunda habilidad, que es la habilidad de relacionar e interpretar. Esta habilidad de relacionar e interpretar, que estaba presente en la PSU anterior y que también está presente en esta prueba de competencias lectoras, señala que los lectoras y lectores demuestran comprensión del texto otorgándole un sentido a las relaciones entre diferentes partes de un texto. Los componentes del texto que se han de relacionar pueden estar ubicados en la misma sección o en diferentes párrafos del texto. Esta es la definición que nos da el DEMRE en nuestra nueva prueba de transición para el año 2020. ¿Qué es lo que el DEMRE nos dice en relación a este tipo de pregunta? El DEMRE nos dice que en el área de vocabulario contextual entrarán una cantidad de 13 preguntas. No especifica si de estas 13 preguntas van a ser algunas con el vocabulario nuevo o otras con el vocabulario antiguo. El DEMRE aún no toma la decisión. Es por eso que en esta sección conoceremos este vocabulario nuevo con temática explicativa y en la próxima conoceremos el vocabulario antiguo sin temática de explicación. Debemos recordar, chicos, que en la PSU del año 2019 y desde el año 2017 que se dio a conocer este nuevo ítem de vocabulario con explicación, en todas las versiones de esta prueba han habido un mínimo de 10 preguntas relacionadas con este nuevo tipo de vocabulario. De ahí radica su importancia para esta prueba de competencias lectoras. Y vamos a lo importante. ¿Cómo resolvemos este nuevo ejercicio? Lo primero que tenemos, ¿no es cierto?, es la macrounidad, que sería el texto. Este texto, en este caso, es un texto del modelo DEMRE del año 2017, que es el texto La foto de Enrique Anderson Imbert. ¿Cuál es la estrategia de resolución o el paso a paso? Nosotros, ¿no es cierto?, tenemos el texto, que es una unidad temática demasiado grande. Para ver vocabulario contextual no es necesario que nos centremos o nos enfoquemos en el texto completo, sino solamente en el párrafo en específico. En este caso, la pregunta de vocabulario, que era la palabra marcada rareza, se encontraba dentro del párrafo 4. Entonces es ahí donde yo, como estudiante, tengo que centrar mi atención. Y aún más específico, de que ya me centré del texto pasé al párrafo donde estaba la pregunta, yo tengo que delimitar aún más mi estrategia viendo la técnica que es el punto a punto. ¿Y de qué se trata? Tengo que ver los puntos seguidos o los puntos apartes o puntos finales que rodean la palabra. Y este se determina mi contexto. No me sirve lo que dice más arriba del párrafo, ni lo que dice más abajo, solamente el contexto del punto a punto. Vamos a practicar, ¿no es cierto?, la estrategia de resolución. Ya sabemos que tenemos que leer solamente en mi punto a punto, que ese va a ser, ¿no es cierto?, en donde yo voy a encontrar este significado de la palabra.
pero tenemos que también conocer cómo el DEMRE construyó estos ejercicios. Cuando yo leo y me enfrento a este ejercicio del modelo DEMRE en su pregunta número 32, yo leo, ¿no es cierto?, estas 5 alternativas. Y de estas 5 alternativas yo las puedo subdividir o apreciar de la siguiente forma. Lo primero que yo tengo, queridos estudiantes, es la palabra destacada. Curiosidad, admiración, desconcierto, inseguridad, escepticismo. Eso es lo primero que yo veo en este tipo de vocabulario, que es igual que el vocabulario antiguo. Pero en esta además tenemos una explicación. Esta explicación, chiquillos, aparte de la palabra destacada, tenemos un conector explicativo que es el conector ¿por qué? Si ustedes se dan cuenta, en las 5 alternativas, pegadita al ladito de la palabra destacada, tenemos este conector. Se da exactamente igual en todos los ejercicios. ¿Por qué hablamos de un conector explicativo y no necesariamente de un por qué? Dada la siguiente información. Hay manuales PCU que ponen un por qué, un si es que, un no es que. Es decir, cualquier tipo de conector explicativo. Pero la PCU, desde el año 2017, que trajo este nuevo ítem, siempre ha puesto el conector por qué. Así que esperamos que también sea así en esta nueva prueba de transición. Luego del conector explicativo, tenemos al sujeto de la oración. El sujeto de la oración no necesariamente tiene que ser una persona, también puede ser una cosa, un sentimiento o un estado de ánimo. En este caso, el sujeto de la oración es el personaje. Y si se van dando cuenta, ¿no es cierto?, la información se está dando en bloque. El bloque 1, palabra destacada, bloque 2, el por qué, que sería nuestro conector explicativo, y el bloque 3, que sería el sujeto de la oración, en este caso es el personaje. En el cuarto bloque tenemos el verbo. ¿Qué es el verbo? Es la acción que realiza el personaje o la acción que el personaje recibe. En este caso tenemos los verbos. En la alternativa A, se asombró. En la alternativa B, se fascinó. En la C, se inquietó. En la D, dudó. Y en la E, desconfió. Luego del verbo, lo que tenemos, y aquí es donde ocurre la magia dentro de la prueba de transición, tenemos el significado de la palabra en contexto. O sea, queridos estudiantes, ustedes nunca más en la vida van a tener que sufrir de por qué no saben el significado de la palabra destacada, sino que el mismo texto se las va a dar. ¿Qué significa curiosidad? Para este texto, curiosidad es algo inusual que sucedía en la fotografía. ¿Qué significa admiración? Cambios que percibía la fotografía. ¿Qué significa desconcierto? Algo extraño que ocurría en la fotografía. ¿Qué significa inseguridad? Que algo que está ocurriendo con la mancha de la fotografía. ¿Y qué es escepticismo? Algo que se creía que estaba ocurriendo en la fotografía. Entonces, no es necesario que yo, como en el vocabulario antiguo, conozca el significado de la palabra, sino que el contexto me lo va a dar. Pero no me va a dar un significado según lo que yo piense que significa la palabra según el diccionario, sino según el significado que el enunciado, en este caso la pregunta y los distractores, me quieren enunciar. Entonces, chicos, a diferencia del vocabulario antiguo que vamos a visualizar en la próxima sesión, en este vocabulario no importa el conocimiento de mundo que tenga el estudiante, sino que sepa analizar bien el desglose dentro de los ejercicios. Ahora, conociendo el desglose, vamos a hacer, ¿no es cierto?, el análisis del contexto y vamos a ver cómo hacemos un descarte a uno de los distractores. Nuestro contexto decía,
El sentimiento de rareza se convirtió en miedo cuando en los días siguientes comprobó que la fotografía vivía como si, en vez de reproducir a la naturaleza, se reprodujera en la naturaleza. Entonces acá, ¿no es cierto?, tenemos nuestro ejercicio demarcado con cada uno de los colores, ¿no es cierto?, que habíamos dado la explicación, palabra en rojo, tenemos en celeste el conector explicativo, en verde tenemos al sujeto, en morado tenemos al verbo y en rosado tenemos la explicación. ¿Qué es lo que nos decía el contexto que se lo enunciamos en negrita? El sentimiento de rareza se convirtió en miedo. Cuando yo siento miedo, ¿a mí me gusta sentir miedo? A la mayoría de las personas, ¿no es cierto? Y según el diccionario, el miedo es algo que las personas evitan. Entonces, descartamos de inmediato la alternativa B, que dice que el verbo dice que le fascinó. Es imposible, ¿no es cierto?, que una persona, según el diccionario, al miedo le guste. Por eso descartamos la primera alternativa, que sería la B. Luego, descartamos la alternativa D y la alternativa E. ¿Por qué? Porque en ambas se habla de que algo se dudó o de que alguien desconfió. ¿Y qué me decía mi contexto? Que el sujeto de la oración, el personaje, comprobó que la fotografía vivía. Es decir, si yo compruebo algo, tengo una seguridad de que eso sucedió. Y eso se contradice con una duda o con una desconfianza. Entonces, otra vez, al igual que en la alternativa B, yo solamente mediante el verbo de la oración hago el descarte. Quedándome 3 alternativas descartadas, vamos a la sección final. La siguiente alternativa a descartar es la alternativa A, ya que dice que el personaje se asombró con lo inusual que sucedía con la fotografía. Y cuando es un asombro, según el diccionario, un asombro es algo totalmente momentáneo y espontáneo. Y en la alternativa C habla de algo que inquietó. Y cuando algo te inquieta es porque es un sentimiento que perdura en la persona. ¿Y qué nos decía el contexto? Que este sentimiento se convirtió, este sentimiento avanzó. Si el sentimiento avanzó, no puede haber sido un mero asombro, sino que es un desconcierto. Y por eso la alternativa correcta es la alternativa C. Entonces, queridos estudiantes, para ir sintetizando, ¿en qué es lo que tengo que centrarme yo? Principalmente en los verbos que se enuncian en cada uno de los ejercicios y en los significados de las palabras que se anuncian en los ejercicios, porque entre el verbo y el significado yo siempre voy a encontrar mi alternativa correcta. Y recuerda que no es necesario el conocimiento más allá del diccionario, porque tu mismo ejercicio te va a dar lo que significa la palabra destacada. Muchas gracias, queridos estudiantes, así que nos vemos en la próxima clase. Queridas y queridos estudiantes, esto fue todo. Les recordamos, ¿no es cierto?, conectarse a sus clases vía plataforma Meet y además descargar sus guías desde el Classroom. Estaremos con sus profesores esperándolos para ejercitarnos. Que estén muy bien.